Complacido de estar con ustedes en esta emisión de Perfil, como todos los domingos a las 11 de la mañana. Llegamos a sus hogares, a sus pantallas, llevándoles contenidos, conversando con invitados especialistas en las áreas para las cuales seleccionamos, con temas que por lo demás son de interés público. En esta ocasión vamos a comenzar con Yalibet Mesa Bastidas. Ella es administradora graduada en la Universidad Politécnica de Portuguesa. Se dedica concretamente a asesoría laboral y la razón por la cual la tenemos en nuestro espacio tiene que ver con la semana que ha sido calificada como la Semana Rosa o el Mes Rosa en el mundo entero, a propósito de la lucha contra el cáncer de mama o por la erradicación del cáncer de mama. Hay una fundación que tiene por nombre Fundación de Pacientes Oncológicos de Guanare, para el cual hemos dispuesto establecer contacto con varios integrantes involucrados, comprometidos con el tema. Y vamos a comenzar con Yalibet porque su caso tiene doble conjunción. Por un lado, ella es directivo de la fundación, pero también es un testimonio de lo que vive una persona que ha pasado por esta anomalía, que por lo demás se ha avanzado bastante en materia científica, pero sin embargo no deja de ser una preocupación en el mundo. Este tema que ha sido muy trillado estos últimos días nos lleva a la preocupación, pero ¿por qué sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo? Y sobre todo en el caso particular de la mujer, que le afecta tanto. Y hay algunos aspectos desde el punto de vista orgánico, existencial, de la mujer como tal, que lo queremos desentrañar y que de alguna forma también nos permita ser parte de la labor social que ellos están cumpliendo. Con Yalibet Mesa queríamos comenzar tocando directamente el tema porque ella a la edad de 20 años tuvo una experiencia con cáncer y se le presentó un segundo caso concretamente en el seno. Eso la llevó seguramente a integrarse con el trabajo de la fundación, pero ¿cómo te enteraste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y muchas gracias por lo demás por compartir con nosotros esta experiencia. En efecto, en enero del 2020, justo 2 meses antes de comenzar la pandemia, voy a mi chequeo mamográfico y me sale una lesión. Me hacen el proceso de la biopsia y sale positivo. Fue fuerte porque por segunda vez me tocaba enfrentar esa enfermedad y yo ya sabía lo que me venía. Me dirijo donde la doctora, mi doctora de cabecera, la doctora Karina León, y me tocó someterme a los tratamientos correspondientes, quimioterapia, radioterapia, también fui operada, pero con mi fe siempre puesta en Dios, confiando plenamente en Él. Es un proceso muy fuerte, pero también es un proceso que lo hace a uno crecer como persona Ay, no, me enredé. No, al contrario, estás participando de una manera muy sincera. Realmente comprendemos lo difícil que es una situación de esta naturaleza, pero ya habías pasado por un proceso previo de cáncer. A la edad de 20 años fui diagnosticada con un linfoma de Hodgkin. Ok. Y lo lograste superar. Y lo logré superar, sí, Okay. sí. Fui tratada en Caracas. Que ese momento tan difícil, te pasó a recibirlo por segunda vez, pero a la vez se necesita mucho coraje y convencimiento y especialmente solidaridad del equipo, de la gente que te acompaña, de lo más cercano. Cuando se te presentó el segundo caso, que fue concretamente en mama, ya te habías casado. Ya me había casado con mi novio que me había acompañado en el primer proceso. Ok, ya había Y por pasado supuesto que el apoyo fundamental de la familia, de los amigos, es muy, muy importante. ¿Cómo fue ese proceso clínico inicial? ¿Pasaste por cirugía? Sí, luego de cumplir 4 ciclos de quimioterapia, fui operada. Me hicieron
mastectomía parcial. Luego de eso fui sometida a la radioterapia y luego a otra operación, una esterectomía radical. Ok. El caso es que para todo eso involucra de alguna forma estar preparado, no solamente psicológicamente, porque vemos cómo se hace mucho esfuerzo por disponer de los materiales necesarios para poder abordarlo y lo que eso te afecta en tu trabajo, en tus actividades. ¿Cómo fue todo ese proceso mientras atiendes la parte clínica y cómo tocar el tema de la vida personal? ¿Cómo sobrellevar esa realidad? Con actitud, definitivamente. Es muy importante cuando se pasa por este proceso tener una actitud positiva para poderla sobrellevar. En definitiva, es así, con actitud. Porque son momentos que también puedes enfrentar mucho el miedo. Pero ese miedo lo apartas, es con oración. Siempre tuve mucha convicción, mucha fe bajo la voluntad de Dios. Claro. Primeramente, sí. Hay una experiencia que uno ha logrado de alguna forma en el transcurso del tiempo, vida personal, también experiencias profesionales, personas que dejan hasta el final. Nos decía que usted tenía una especie de hábito de hacerse un chequeo, sí, a esa edad. Sí. Hay chicas o damas que no lo hacen, sino que cuando se dan cuenta ya es bastante tarde. Habiendo pasado por la primera experiencia y a pesar de estar tan joven, te sometías a esa rigurosidad de la revisión y te encontraste con esa realidad. Sí, en ese aspecto, gracias a Dios que fui muy disciplinada, porque después de pasar por el primer proceso siempre tenía que hacerme los chequeos necesarios. Y bueno, es una cuestión de concienciación de las personas, pues de que debemos chequearnos, las mujeres, sobre todo en estos tiempos tan acelerados, de hacernos la mamografía. Es muy importante prevenirla. El llamado para las mujeres para que se hagan la mamografía, sí. ¿En algún momento tuviste situaciones de desgano, de desesperanza? ¿Creíste que no podías superarlo? Por supuesto, sí. Dentro de la debilidad humana eso es normal. Claro. Pero espero que mi testimonio sirva de esperanza para tantas personas que enfrentan esta enfermedad. Que quiero decirles que los milagros también existen y que la palabra cáncer no siempre es el final. Claro. Te involucraste con la fundación. Sí. Pero previo, durante la etapa clínica, ¿encontraste respaldo en Guanare o tuviste que hacer la mayoría de tus tratamientos fuera de la ciudad? ¿O en Guanare hay suficiente capacidad para abordar esta enfermedad por parte de los equipos médicos, de los recursos que tenemos aquí en la ciudad? En gran parte sí, fui tratada acá en Guanare. Aquí cumplí mis ciclos de quimioterapia en la unidad oncológica del Hospital Dr. Miguel Orá. La operación sí me la tuve que hacer en Barquisimeto. Las radioterapias también, en ese momento no se contaba con radioterapias aquí en Guanare y me las tuve que hacer en la ciudad de Barquisimeto. Ok. Ese proceso de conocer médicos, experiencias, lograste tener contacto con otros pacientes, esas jornadas que hacen de involucrarse, conversar, compartir experiencias, personas que ya habían pasado por eso. Eso enriquece, de alguna manera ayuda a fortalecer ese coraje necesario y esa preparación para poder llegar a esos tratamientos. Sí, por supuesto que sí. De hecho, mantengo contacto aún con compañeras de quimioterapia o compañeras de radioterapia y como cada una sabe lo que está enfrentando la otra, nos uníamos y te permite conocer personas maravillosas en ese proceso. Okay. Hay un aspecto importante que abordar. Las chicas, hoy en día, o sea, hay una especie de valoración y hay como una especie de fiebre, por decirlo de alguna forma, de someterse a operaciones estéticas que no sabemos hasta qué punto ellas pudieran ser un detonante, pero hay mucha preocupación por el tema de la apariencia, o sea, de mostrar.
pero no prever las consecuencias y que una cosa se pueda unir con la otra. Sí. ¿Ha tenido algún conocimiento de situaciones de esta naturaleza que valga la pena considerar? Cuando pasas por un proceso de cáncer y lo superas, luego ves cómo todo eso puede aplastar la vanidad, en realidad. Yo hoy en día a veces veo, lo respeto, ¿verdad? Respeto lo que es la cirugía plástica y todo eso, pero logras ver en la vida otras cosas más importantes, más allá de eso. ¿Sí me entiendes? Claro. Yalibet, nos queda un minuto en este segmento contigo para conversar con otra gente vinculada con la Fundación. ¿Qué recomendación le das a las mujeres, especialmente a las chicas, a las más jóvenes, cómo abordar esta realidad? O sea, entendemos que sea una necesidad, en algunos casos es un deseo natural el quererse ver linda, hermosa, pero también el cuidado que deben tener para enfrentar, evitar y que la situación no llegue a males mayores. Bueno, yo a ellas les diría que siempre se estén tocando, que estén pendientes de su cuerpo, que en el momento que corresponda, a la edad que corresponda, se hagan la mamografía y que lo más importante es la esencia humana, lo que se lleva por dentro. Bueno, muchas gracias a Yalibet Mesa Bastidas por habernos acompañado en esta primera parte de Perfil, que lo estamos dedicando concretamente a la erradicación del cáncer de mama en el mes rosa, en el mes en que se está celebrando en el mundo entero este interesante acontecimiento, que el propósito fundamental es concientizar a la población a los que están comprometidos e involucrados en esta lucha. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad, ya regresamos a Perfil.